Amados, buenas noches. Bendiciones para todos en este tiempo, en esta hora, dando gracias al Padre por permitirnos nuevamente encontrar y disfrutar de lo que Él ha preparado. Han sido miércoles tan bendecidos, tan enriquecidos por el Padre, cuando el Señor nos introdujo y nos habló, como lo hemos compartido en los miércoles anteriores. Él nos dijo que entráramos en tiempo de sanidad. Y ya a lo largo de todo este año hemos estado impartiendo, ministrando y siendo instruidos en todas las diferentes formas de sanidad, sanidad en el alma, sanidad en las relaciones, sanidad financiera. Y hemos empezado a hablar acerca de lo que es esa sanidad, pero sobre todo también salud, salud de reino, partiendo de esa palabra que el Señor nos ha hablado en Tercera de Juan, cuando Él dice: amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Así que damos gracias en esta hora y bueno, estamos muy agradecidos por este equipo de médicas profesionales, pero más allá de ese diseño de su ejercicio profesional, es un diseño de reino, de ejercicio profesional de reino. Entonces, estamos acá muy agradecidos. Hemos venido compartiendo los miércoles anteriores acerca del diseño, cómo fuimos creados. Y hemos empezado a compartir, o ellas han empezado a compartir diseños muy precisos, y partiendo de lo que el Señor nos dijo, cómo arrancar estas, estos entrenamientos, este discipulado respecto de la salud. Él nos dijo que empezáramos a hablar del agua, y por eso ese primer miércoles ya empezaron a hablar del todo el riñón y las funciones y todo el sistema. Eh, Después el Señor dijo: hablemos de la sangre. Y ese fue el miércoles anterior, cuando ya se empezó a hablar acerca de todo ese sistema bueno, que involucra la sangre, el sistema, bueno, no, si bien el circulatorio, entiendo, pero se habló muy preciso de la sangre. Y hoy, pues vamos a estar hablando de ese tercer aspecto que el Señor nos habló, que tiene que ver con el espíritu, pero vamos a escuchar cómo lo vamos a relacionar. Antes de seguir, yo quiero que saludemos y bueno, estamos acá con Juanita y con Mafe. Ellas como especiales hijas de Dios, pero también profesionales. Ellas como médicas equipadas por el Señor en todos los diseños de Él para hablar de esa salud de reino y cómo mantenernos y crecer en sanidad. Así que yo les doy eh, la voz ahora, Juanita, Mafe, para que puedan saludar y ya podamos arrancar. Buenas noches a todos. Reciban un abrazo eh, muy lleno de mucho amor en este tiempo que estamos eh, de tanto frío en nuestro ambiente físico, pero el amor nos hace sentir gozo y alegría y nos levanta. Para nosotros es nuevamente muy honroso que el Señor nos permita compartir lo que nos ha estado enseñando, de las fuentes de las que Él nos ha estado derramando, para que todos nosotros podamos disfrutar de la vida que Él trae a nuestro ser. Entonces, saludos no solamente para los que están aquí en Bogotá, sino también para los que están en otras ciudades y fuera de la nación. Bueno, muy buenas tardes a todos. Para mí es un gusto poderlos acompañar nuevamente en este tiempo, muy expectantes
toda la riqueza que el Señor está soltando y va a revelar, como lo hemos dicho en oportunidades anteriores, pues se trata de podernos disponer en nuestro corazón y en nuestro espíritu para que el Espíritu sea quien hable en medio de todo, más allá del conocimiento, está toda la revelación que viene detrás de la voz eh, creativa del Padre. Entonces, pues nos disponemos y estamos pues muy gozosos de poder compartir este tiempo con ustedes todos. Así que muchos saludos. Amén, amén, gracias. Bueno, hoy vamos a compartir, yo sé que ustedes están ya listas y van a estar compartiendo acerca de todo lo que es el sistema respiratorio. O sea, por eso hablamos del espíritu. Y cuando estaba meditando en esto, yo empecé recordé un pasaje que está en el Salmo 150, el versículo 6, dice, todo lo que respira, alabe al Señor, aleluya. Así que, amados, unámonos en una voz de oración, todo lo que respira. Así que todos los que estamos aquí nosotros, pero también todos los que están conectados, todos los que respiramos, dice, todo lo que respira, alabe al Señor. Así que, Padre, gracias por unirnos en esta noche, en esta hora. Gracias porque podemos, así como dice tu palabra, todo lo que respira, Señor. Y hoy estamos acá porque tenemos podemos tenemos ese aliento. Gracias, Señor. Y hoy nos levantamos como familias, como casas, aquí atentos a tus pies, diciéndote gracias, gracias. Nos permites tener este espacio y esta vida para alabarte, para adorarte. Nos presentamos en esta hora para aprender de ti, para ser ministrados, Señor, para esta voz que estás soltando, esta voz que viene con esa frescura de tu corazón, con esos diseños tan perfectos, tan maravillosos como tú nos creaste. Y por eso, Señor, hoy estamos acá declarando que eres nuestro Dios, que eres nuestro Señor, que te adoramos, te adoramos. Todo lo que respira, alaba al Señor y como familias, Señor, gracias, te adoramos, te alabamos y nos estamos aquí atentos para recibir de ti. Gracias, Señor. Amén. Amén. Bueno, ahora sí yo les entrego la palabra para que podamos ser ministrados en todo lo que el Padre quiere en esta hora. Gracias, Gladysita. Bueno, quisiera recordar que mm, el Señor nos ha hecho de una manera tan maravillosa que cada vez que revisamos nuevamente cómo hemos sido formados, somos muy sorprendidos, pues sus diseños son tan perfectos, tan armónicos y están entrelazados de tal manera en nuestro cuerpo que solamente la mano de Dios pudo haber creado algo tan perfecto. Ni siquiera la ciencia puede explicar cuánta sabiduría hubo para el hacer nuestro cuerpo y permitir que seamos seres vivientes y también vivificados, como dice su palabra, cuando entramos en la dimensión de lo que es vivir en Él y ser parte de Él. Como Gladysita lo expresaba, en este momento pues vamos a ver unas diapositivas para poder introducirnos en todo lo que es el tema del sistema respiratorio. Mm, como podemos ver, aquí les estoy compartiendo el versículo de Génesis 2:7, donde dice, y del polvo al suelo formó Elohim al hombre e insufló en sus narices aliento de vida, y el hombre llegó a ser alma viviente. Es impresionante cómo nosotros, después de que él tomó el barro en sus manos, nos dio forma
puso un aliento de vida, dice la palabra, en nosotros, insufló por nuestras narices. Por eso es tan importante que podamos entender cómo es el sistema respiratorio y cuál es la función que tiene en el espíritu también. Veamos la siguiente diapositiva. El sistema respiratorio está integrado por varias estructuras, de los cuales uno de los más predominantes son los pulmones o más importante. Los pulmones, como vemos aquí, están introducidos en la parte superior de nuestro cuerpo, en el tórax. Ellos están cubiertos por una membranita que los aísla de los demás tejidos alrededor, los protege, porque son muy delicados, son como esponjas, muy suavecitos y muy delicados. Están cubiertos por todo lo que es la caja torácica, que está compuesta por el esternón adelante, atrás, la columna vertebral y los arcos costales. Y fuera de eso, pues está con toda la envoltura muscular que está alrededor de ellos. Podemos ver cómo están completamente protegidos porque son tan sensibles que cualquier cosa puede dañarlos. Siguiente. Veamos aquí en las partes cómo está compuesto este sistema respiratorio. Está compuesto por la nariz, luego viene la faringe, que conecta la nariz y los senos paranasales con la laringe. La laringe se conecta con la tráquea, y esta, al entrar dentro del tórax, se divide en dos, formando los bronquios principales, que son el derecho y el izquierdo. Y estos bronquios, como pueden ver en el dibujo, se ramifican, formando dos bronquiolos. En la imagen que está a su derecha, pueden ver que una estructura que se llama alvéolos. Estos alvéolos son la parte final de los bronquiolos y están diseñados como sacos en los cuales están rodeados por los capilares por donde pasa la sangre. Viene, como está ahí, el bronquiolo, viene la arteria pulmonar, viene la vena pulmonar y se divide ella en los capilares que van a envolver completamente estos alvéolos, y allí va a haber un intercambio gaseoso, que es la función principal del pulmón. En estos lugares se deposita todo lo que es el aire que nosotros respiramos. Hasta ese lugar llega el aire. Aquí está la imagen del alveolo. Es un diagrama donde vemos que va atravesándolo un capilar, que es la parte más delgada y más pequeña del sistema venoso y arterial, que une la arteria con la vena. Y ahí vemos un dibujo, una representación. Vemos cómo está el alvéolo. Dentro del capilar vemos los glóbulos rojos y vemos cómo al circular la sangre vienen esos glóbulos rojos con el dióxido de carbono. Llega al alvéolo, libera el dióxido de carbono y sigue el glóbulo rojo, donde está la hemoglobina, que captura el oxígeno que ha entrado por la respiración al alvéolo y continúa ya con la sangre en su mayor continúa con la sangre oxigenada. Ya tiene muy pequeña cantidad de dióxido de carbono. Esa sangre es impulsada al corazón, como lo veíamos, y del corazón a todo el cuerpo.
para llegar finalmente a su destino final, que es la célula. Entonces podemos hablar así, las funciones del pulmón tienen que ver con el intercambio gaseoso, como lo veíamos, la salida de dióxido de carbono y la recepción de oxígeno a través de los glóbulos rojos para llevarla finalmente a la célula donde produce energía, la cual es muy importante en todos los procesos metabólicos de nuestro cuerpo. Es importante tener claridad en que el oxígeno ayuda a oxidar, a la oxidación de los alimentos de los cuales proviene toda la energía para las células, que finalmente se va a expresar en unas moléculas que se llaman ATP y ADP, que son las que van a ayudarnos en todos los procesos corporales. Lo segundo es la eliminación de sustancias tóxicas y patógenas que tomamos del medio ambiente. Como vamos a ver más adelante, en el ambiente hay muchas partículas, sobre todo en los lugares donde hay una alta contaminación. Existen muchas cosas que a nuestros ojos no son vistas, pero que nosotros podemos inhalar y va a hacer que entren a nuestro pulmón, pero los diferentes elementos que hay dentro del pulmón permiten que estas partículas sean eliminadas. Y finalmente contribuye en la producción de energía, como les comentaba, a través del proceso de oxidación de los alimentos por la captura del oxígeno. Y obviamente, pues todo lo que implica que el oxígeno llegue a la sangre para que la célula también pueda respirar. ¿Qué cosas pueden dañar nuestros pulmones? Veamos que el tabaco es algo que es supremamente dañino y no solamente nos va a dañar el pulmón en sí, sino que a través de todos los sitios por donde pasa lo que se inhala al fumar el cigarrillo, se empieza a dañar. Puede producir lesiones desde la nariz, la laringe, la misma boca, los bronquios y el pulmón, causando enfermedades crónicas severas y aún produciendo cáncer, porque el humo del cigarrillo no solamente es humo, sino tiene muchos elementos químicos que causan mucha irritación y que con un constante pasar por las mucosas del sistema respiratorio finalmente puede desencadenar en problemas muy graves. Lo segundo es la contaminación ambiental. Les comentaba que hay algo que se llama material particulado. Este material particulado tiene múltiples elementos que son de tal daño que al poderse inhalar, algunas pueden ser eliminadas, los que son las macropartículas, pero hay otras que son micropartículas que pueden aún entrar a nuestra sangre o quedar pegadas en el sistema respiratorio, produciendo enfermedades a causa de la contaminación. También el ozono, el dióxido de nitrógeno, el monóxido de carbono, el plomo, el dióxido de azufre producen mucho daño en estas estructuras. Por eso, en ciertos lugares donde se usan elementos como pinturas que tienen plomo, son altamente contaminantes y con el paso del tiempo van a producir en estos pacientes intoxicación. El uso de asbesto. El asbesto es un elemento que se usa mucho cuando se produce el cemento y estas micropartículas son inhaladas y también se asocian a problemas graves, entre esos los tumores que pueden aparecer en las pleuras, en las membranas que están cubriendo los pulmones. Otra cosa que sí es más del común diario es la exposición a cambios de temperatura extremos.
estar en un lugar muy caliente y salir sin ninguna protección a un lugar muy frío, o al contrario, hace que las mucosas se inflamen mucho y se irriten, y además que las defensas naturales que tenemos no funcionen adecuadamente o se paralicen. Es el caso de los cilios. Los cilios son unos pelitos que están a lo largo de todo lo que es la nariz y a nivel de los bronquios, que se encargan de, uno, calentar el aire, de humidificarlo y también de capturar todos los elementos que van en ese aire para que no lleguen hasta el alvéolo. Estos elementos y las células que están acompañándolos, que son células que usualmente nos defienden de las infecciones también, se paralizan y vienen los procesos inflamatorios y se vuelven más susceptibles los niños o los adultos mayores y aún uno a cualquier proceso infeccioso que pueda estar circulando también por el aire. La falta de actividad física es un elemento importante que contribuye a que nuestros pulmones sean dañados, el sobrepeso, la falta de limpieza en los lugares donde habitamos o en los sitios de las oficinas donde trabajamos, en las bibliotecas donde hay muchos libros. Si no se hace una adecuada limpieza de los lugares, el polvo y todas las partículas que se van depositando empiezan a producir crónicamente irritación de las vías respiratorias y finalmente terminan produciendo enfermedades como la hiperreactividad bronquial, es decir, que se cierran fácilmente las vías respiratorias, provoca esos accesos de tos, producción de mayor mucosidad, etc. Y también, aunque no lo crean, la mala alimentación contribuye a dañar nuestro sistema respiratorio. Veamos qué podemos hacer como para proteger ese sistema respiratorio de nuestra familia y de nosotros. Uno, pues es evitar el tabaco, todos los sitios donde haya consumo, no frecuentarlos, si hay un lugar, preferiblemente abstenerse de entrar. Segundo, pues alejarse de sustancias tóxicas, químicas dañinas, como son los derivados de la gasolina, les decía, las pinturas, sitios donde se producen elementos que tienen micropartículas como el cemento, la exposición a los contaminantes cuando están haciendo carreteras, pavimentando las calles, sustancias que se usan en la agricultura, en la minería. Todo esto hay que evitarlo. ¿Para qué? Para que no seamos presas de producir daño en nuestro sistema respiratorio. Debemos hacer uso de elementos que nos ayuden a proteger nuestra nariz y nuestra boca para evitar los cambios bruscos de temperatura. Si vamos a pasar de un ambiente muy caliente a un ambiente muy frío, debemos cubrirnos, ya sea con los tapabocas que ahora se han vuelto tan de la vida diaria, o con bufandas o pañoletas, pero lo que debemos tapar es la nariz y la boca, no como hacemos en la mayoría de las veces que nos abrigamos el cuello y nos tapamos la cabeza. Eso, pues sí, nos ayuda a que no nos dé tanto frío, pero no nos está ayudando a proteger nuestro sistema respiratorio. Realizar ejercicios respiratorios es muy importante porque cuando no los hacemos, nuestros pulmones no pueden expandirse adecuadamente. Entonces empiezan a hacerse respiraciones muy cortas y los extremos de nuestros pulmones pueden empezar a pegarse porque no entra aire suficiente para que los alvéolos se abran y entre el aire y de la misma manera salga. Entonces se acumulan las secreciones, por ejemplo, en los pacientes mayores, y eso los puede conducir después a procesos infecciosos que pueden terminar hasta en neumonías. Entonces, hacer ejercicios respiratorios, inhalando, que es la acción de tomar aire profundo y luego exhalando lentamente para poder sacar todo el aire que está con los desechos que ha tomado en la sangre,
va a ayudarnos a mantener una buena capacidad pulmonar y a impedir que se acumulen el moco con estas sustancias en nuestro organismo. Hacer ejercicio físico, nadar, caminar, correr, hacer cicla, también nos va a ayudar mucho porque nos ayuda a activar nuestro sistema respiratorio. Debemos consumir pues frutas y vegetales porque hay vitaminas como la vitamina D3, como la vitamina E, que nos van a ayudar a mejorar nuestro sistema inmunológico, ayuda y a fortalecer este sistema inmunológico que está dentro de nuestros pulmones, porque aunque no lo dije, pues todo nuestro sistema respiratorio está dotado también de parte de células del sistema inmune que van a atacar todo lo que quiera venir a agredirnos. Entonces, hay que fortalecer estas células. Evitar los agentes irritantes, por ejemplo, el uso de eucalipto muy frecuentemente y tan cerca, y todas las cosas derivadas del pino que tienen olores tan fuertes, algunos perfumes que son muy fuertes, cosas que se usan para cambiar el ambiente de una casa. Todo eso es importante que se tenga en cuenta porque eso produce mucha irritación también de las vías aéreas. Y pues mantener los lugares limpios y bien ventilados. Además de pues que tenemos que mantener un peso adecuado porque el sobrepeso permite que los pulmones, como les decía, no se expandan lo suficiente para que entre suficiente aire y no se acumulen las secreciones o se empiecen como a aplanar pedacitos del pulmón, ocasionando áreas que podían estar siendo útiles, pero se empiezan a pegar y se pierde esa área para hacer el intercambio gaseoso y para que haya eliminación de productos patógenos de nuestro pulmón. Con lo anterior, pues lo que pretendíamos era que pudiéramos entender cuán tan importante es nuestro sistema respiratorio para que nosotros podamos tener una buena salud. Quisiera destacar aquí algo que me pareció precioso y es el tema de cómo al hacerse el intercambio gaseoso y a tomar el oxígeno del aire y ser introducido dentro de nuestro sistema circulatorio a través de los glóbulos rojos, y este llega a la célula, el oxígeno está contribuyendo a que haya un proceso metabólico sobre los alimentos para que se produzca energía, que es la que le da la vida a la célula. Y ahí entra a funcionar un elemento muy importante que es la mitocondria, que no es el tema para tratar en este momento, pero que sí es la productora, la fábrica de energía de todo nuestro organismo. Llevándonos a pensar que definitivamente el respirar está muy ligado no solamente a toda nuestra parte física, sino que también está muy relacionado con todo lo que es nuestra parte espiritual. Y ahí voy a retomar el versículo de Génesis 2:7, donde dice: y del polvo del suelo formó Elohim al hombre e insufló en sus narices aliento de vida y el hombre llegó a ser alma viviente. Entonces quería explicarles algo. Aliento, ¿qué significa? Aliento viene de una palabra latina que es alentar, es el verbo que significa exhalar. Pero también significa absorber el aire de los seres vivos y es sinónimo de respirar. Significa animarse, descansar y aliviarse del trabajo, es decir, respirar
significa el Espíritu de Dios. En la palabra en hebreo, aliento es igual a Espíritu Santo, pero también viene Ruá como traducción de aliento, de aire, de viento. Y la Biblia lo menciona de esa manera, el Ruá de Dios. La respiración, cuando dice la palabra que el Señor insufló aliento de vida, está hablando de que todo lo que había de su espíritu, la plenitud de su espíritu, fue insuflada dentro de nosotros. El aire que Él sopló dentro de nosotros nos hizo respirar. Entonces, ¿cuál es la función? ¿Cómo funciona el pulmón? Que sabemos todos, nosotros respiramos. Nosotros no podemos dejar de respirar y constantemente debemos estar inhalando, que es tomar el aire e introducirlo a nuestro pulmón para llevar oxígeno, y exhalando, que es sacar ya el aire que ha ido a recoger todo lo que son los tóxicos que hay dentro de nosotros, incluyendo el dióxido de carbono, y sacarlo. Entonces, respirar es inhalar y también exhalar, que significa aliento. Y cuando el Señor sopló sobre la nariz, yo me hacía la película, ¿no? Él cogió, nos hizo, y cuando sopló, tuvimos vida, porque empezó nuestro sistema respiratorio a funcionar y todo se empezó a llenar de oxígeno. O sea, no teníamos, pero todo se activó a través de este proceso. Y ahí es donde hablaba de la energía, lo importante que es como el oxígeno para producir la energía en nosotros. Al ingresar el aliento de Dios, ¿qué hizo Él? Llevar vida a cada una de las células de todo nuestro organismo. Y esa vida llegó a las células y las células se prendieron y empezamos a vivir. Y tal vez por eso es que dice que hizo de nosotros que el hombre es un alma vivificante, llena de la vida ¿de quién? De Él. Y esto lo relaciono con la palabra también que está, déjenme compartirles. En Romanos 8:11 dice, y si el espíritu del que levantó de los muertos a Jesús vive en nosotros, el que levantó a Cristo de los muertos vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que vive en nosotros. Entonces, aquí, ¿qué sucedió? Que el Espíritu de Dios fue el que levantó a Cristo y lo resucitó y volvió a darle vida. Y fue nuevamente ese espíritu que entró en él, que llenó todo su ser y lo levantó de los muertos, lo energizó, porque le dio la fuerza, la firmeza, la energía que necesitaba para ser levantado y vencer la muerte. Pues todo esto que hemos estado escuchando es muy tremendo porque como que se abren muchos diseños alrededor de todo lo que mi mamá estaba compartiendo, ¿no? En primer lugar, hay algo que me parece muy tremendo y es hacernos la película de lo que pasó en la creación, cuando el Señor crea al hombre
es muy tremendo poder ver el poder creativo que hay en el Espíritu de Dios. O sea, dice que Él con un soplo nos da vida, pero imaginémonos esta escena, o sea, dice que toma el barro y luego en la nariz sopla o insufla de ese espíritu, y todo lo que empieza a ocurrir es la formación de un montón de estructuras que al final nos van a llevar a ser replicadores de ese espíritu en la tierra. Y eso es muy tremendo porque desde ese punto empieza nuestra semejanza con Dios, ¿no? O sea, no solamente es, dice que a imagen de Dios fuimos creados, pero desde el principio, cuando Él sopla sobre nosotros aliento de vida, eh, empezamos nosotros con ese patrón de cada respiración. Dice que en cada respiración, pues nosotros estamos introduciendo esa vida de Dios en nosotros, y asimismo la estamos sacando de nosotros. Entonces empieza en el hombre un patrón muy interesante, creativo, que es el mismo patrón que el Señor esperaba que nosotros fuéramos sobre la tierra. Antes del pecado, la imagen básica era que el hombre respiraba y toda la creación respondía a ese aliento de vida que estaba saliendo del hombre, porque fue el único que recibió directamente aliento en su nariz, digamos, como lo recibimos nosotros. Entonces, me parece muy tremendo ese diseño creativo que recibimos nosotros. Eh, cuando lo mencionaba mi mamá hace un minuto en Génesis 2:7, el Señor insufla aire en, en nuestra nariz. En ese sentido veía un diseño o entendía un diseño de cómo nosotros aún somos esos replicadores del aliento de Dios en la tierra. Y es bien interesante porque Job menciona esto en varias ocasiones. Voy a mencionar solo uno o dos pasajes donde dice que, digamos, ya mencionamos el Salmo 156, donde menciona que todo lo que respira alaba al Señor, y simplemente esa réplica de estar soltando el aliento de Dios es alabanza para Él, aun cuando, digamos, que no se tenga conciencia de eso en mucha gente, por ejemplo, que no conoce al Padre. Saber los vulnerables que somos, como dice la palabra, que si Él quitara de nosotros su aliento, simplemente moriríamos, desapareceríamos, ¿no? Miren lo que dice esta palabra. Dice, mm, Job está mencionando varias cosas, y en Job 7 dice, acuérdate de que mi vida es un soplo. Eh, y es bien interesante porque todo lo que rodea al hombre está resumido en que somos ese soplo que recibimos inicial de Dios, ¿no? Y fue recibido para que nosotros replicáramos ese diseño, pero es bien tremendo ver cómo con la caída del hombre también lo que empezó a salir de nosotros con el pecado empieza a ser también soplo de maldición sobre la creación. Les doy este pasaje, por ejemplo, en Proverbios 14:5 dice, el testigo veraz no miente, el testigo falso respira mentiras. Entonces, esto va muchísimo más allá de simplemente la fisiopatología de la respiración, o de entender cómo funcionamos desde nuestro sentido, digamos, desde nuestro sistema respiratorio, y es poder ver todo el poder que hay en el hombre al respirar, todo lo que hay en nosotros con las palabras que salen. Básicamente, lo que es la palabra es el paso de ese aire que en algún momento respiramos a través de las cuerdas vocales que hacen que se genere un sonido y podamos replicar palabras, frases, cosas que los demás puedan entender. Pero es bien interesante porque todo parte de un soplo, y de un soplo que recibimos al principio. Y como el pecado, la maldición que cae sobre el hombre, viene a traer atadura aún sobre la tierra con todo lo que sale de la palabra del hombre. Entonces es bien interesante porque este sistema, perdón, va a involucrar eh, ese diseño creativo que recibimos en el principio. Algo eh, en lo que quería enfatizar ahí es como
como así como somos replicadores de vida, cuando recibimos el Espíritu Santo, es tan importante ese bautismo del Espíritu, cuando Él viene y posa sobre nosotros y nos devuelve la vida, es como ese retorno a esa vida creativa, esa vida maravillosa, y Él dice que éramos alma viviente, ¿no? Entonces como que en un momento él da el soplo y empieza una cadena, es como que empieza, pone a rodar una rueda, valga la redundancia. Empieza una rueda a girar, a girar, a girar, como con una autonomía propia. Y esa rueda puede tomar la decisión de respirar y de soltar palabras de bendición sobre la creación, o de ser un elemento de muerte y maldición para todo lo que los rodea. No sé si ustedes se han percatado de esos momentos en los que uno está con gente que pareciera que le quita a uno la energía. Es gente que absorbe, que saca, que solamente critica, juzga, todo le parece malo, y uno se siente como que le están robando a uno el espacio. Pasa lo contrario con los hijos de Dios. Y es muy tremendo, porque eso no es algo que simplemente sea de nosotros porque, no sé, hay algo especial en cada uno, sino porque realmente ese es el espíritu de vida que, cuando sale a través de nuestra respiración, sale a través de nuestra boca, vivifica los ambientes. Es como que llenamos de paz los lugares, sale verdad en nosotros, y es ese mismo espíritu de Dios actuando en medio de nosotros. Entonces me parece muy tremendo como esos dos panoramas, ¿no? O sea, como nosotros desde nuestra respiración nos podemos unir a la vida cuando estamos permitiendo que el Espíritu de Dios, ese que dice, como leía mi mamá hace un momento, nos hizo espíritu vivificantes, que hace que la vida de Dios se replique alrededor del lugar donde estamos. Y muchas veces no tenemos ni siquiera que hablar, simplemente el estar ahí y esa el estar soltando ese aliento de vida que tenemos, puede generar esos ambientes de transformación muy tremendos, ¿no? En medio de los lugares donde estamos. Y asimismo, la gente que respira muerte, pues llena de muerte y de sequedad los lugares donde están. Entonces, qué tremendo es que nosotros pues seamos conscientes de esto, ¿no? Que esto va mucho más allá de simplemente la, el creer en Cristo, no creer en Cristo, bueno, muchas cosas, sino es ese permitir que el Espíritu Santo obre en medio de nosotros, para que lo que salga de nosotros constantemente sea ese espíritu de vida, ¿no? Ese aliento de vida, y realmente podamos ser espíritu vivificante. O sea, una de las cosas que se entienden cuando dice que somos espíritu vivificante es que damos vida a todo lo que nos rodea. No sé si han visto, pero hay gente a la que todas las matas se le mueren, que le dan una mata y esas matas viven todas achicharradas. Y hay gente que tiene un don, pues, que hace que las matas florezcan. Y básicamente es un ejemplo visible, digamos, gráfico, de lo que ocurre cuando de nosotros no está saliendo ese aliento que el Señor espera que salga, ¿no? Entonces es como el Señor había hecho un diseño al inicio. El hombre, a causa de la desobediencia y de todo lo que ocurre, tuerce ese diseño y empieza a ser generador de maldición y de muerte. Y luego viene el Espíritu de Dios, después de la resurrección de Cristo, que abre esa puerta tremenda para que el Espíritu pueda venir a introducirse en nosotros nuevamente, y a ser generador de vida, para que los ambientes puedan ser transformados nuevamente, ¿no? Dice Primera de Corintios 15, veía ahorita un versículo, y es bien interesante, porque dice, pues bueno, en el 15:45, que dice, así también está escrito, el primer hombre, Adán, llegó a ser un alma viviente, y el postrer Adán, un espíritu vivificante. Pero no es lo primero lo espiritual, sino lo animal, y luego lo espiritual. El primer hombre sacado de la tierra es terrenal, el segundo hombre viniendo del cielo. Como el terrenal, así también los terrenales, y como el celestial, así también los celestiales. Y así como vestimos a la imagen del terrenal, vistamos también la imagen del celestial. Entonces, es muy tremendo, porque lo que hace Cristo nuevamente es como revestirnos de, de eso celestial, volvernos a posicionar en ese lugar en el cual él insufló al principio, ¿no? Es esa posición
de que todo lo que nosotros hagamos, respiremos, nos movamos, realmente manifieste a Cristo. Entonces, me parece muy interesante porque uno piensa, ¿no? La adoración es soltar palabras de bendición al Señor o cantar y demás, pero aun cuando estamos callados, simplemente parados en un lugar, la respiración es algo que funciona desde el sistema autónomo. Es decir, nosotros no pensamos voy a respirar 3 veces, 4 veces cada segundo, sino que estemos haciendo lo que estemos haciendo, independientemente de lo que sea, pues nuestra respiración es constante. O sea, es un sistema que básicamente funciona sin que nosotros estemos pendientes de que opere, ¿sí? O sea, digamos, nosotros tenemos que ser conscientes de no sé, eh, lavarnos los dientes, tenemos que ser conscientes de movilizar nuestras manos para tomar elementos, tenemos que ser conscientes de algunas cosas, digamos, de la vida diaria, pero la respiración es una de esas cosas que es autónoma, o sea, funciona sin que aún nosotros seamos conscientes de que está ocurriendo. Entonces eso nos hace pensar que realmente es algo que está movido por algo que es muchísimo superior, o sea, por un diseño muy tremendo que el Señor nos dio, aun cuando estemos callados, aun cuando no estemos diciendo nada. Esa vida que Él pone en nosotros es la que está llenando los ambientes en cada respiración, ¿no? Cuando nosotros tomamos y tomamos aire y lo soltamos, básicamente lo que está saliendo de nosotros es espíritu y espíritu de vida, según lo que leemos en Romanos, lo que leemos en Primera de Corintios. Es como esa porción de lo celestial en medio de la tierra, ¿no? Entonces, esto es algo que me parece muy tremendo de ese diseño del sistema respiratorio, que al final es muy transformador, ¿no? No sé si quieran agregar algo más. Estaba mirando qué tremendo cómo el Señor nos lleva a entender que somos seres integrales. Porque si bien Juanita nos ha estado compartiendo cosas muy importantes de cómo puede dañarse el sistema respiratorio y de cómo podemos cuidarlo, cosas tan tremendas, pero cuando y cuando ya empiezan a conectarlo con el diseño completo de lo que somos, me llama tanto la atención este versículo que lees en Proverbios, cuando dices que respira mentira. Entonces empieza uno a ver cómo, Juanita, nos explicas que, que una forma en que se puede afectar es lo que está en el ambiente, ¿sí? Y podemos estar respirando mentiras, ¿sí? Entonces, la función de la respiración, como nos lo están explicando, que es inhalar y exhalar. Entonces, ¿qué estamos tomando del ambiente? No solamente está el ambiente que está contaminado, toda la contaminación en el aire, sino como tú nos lo estás diciendo, Mafe, que es tremendo, los ambientes en donde nos movemos, podemos nosotros estar tomando de todo lo que está allí, de esas toxinas, de esas palabras, de esa mentira, de esa burla, de esa crítica, de ese juicio, bueno, y todo eso se respira. Y cuando uno empieza a mirar la función a ver, como nos lo están explicando, dice, y aún lo conecto con lo que Juanita nos ministraba el miércoles pasado, llega hasta la última célula. Entonces, el cuerpo, no solamente el cuerpo, el alma, todo empieza a creer y a leer esas mentiras y empieza a contaminar todas las células, empieza a contaminar nuestro sistema de creencias, empieza a contaminar nuestras decisiones, todo, todo. Entonces respira mentira. Es tremendo. Entonces cuando uno dice, bueno, ahora, ¿qué voy a exhalar? Si eso es lo que estoy inhalando y lo incorporo a todo y exhalo también. Y yo me hacía una pregunta y creo, bueno, que estamos hablando de la nariz y o el sistema respiratorio, cuando nos muestras las diapositivas, la nariz está conectado con todo lo que es la tráquea, bueno, la faringe, la laringe, pero está conectado con la boca, ¿sí? Bien. Está conectado con la boca de una forma en que lo que yo estoy inhalando, respiro mentiras,
pues lo voy a soltar por la boca, ¿sí? Ahora, esto estoy haciendo yo a ver, una lectura, ya dentro de muchas veces pienso, ¿no? Perdón, cuando tiene uno bloqueada la nariz, que está uno resfriado, normalmente hace uso de la boca para introducir el aire y exhalar por causa de que uno está, bueno, está bloqueada las vías respiratorias. Entonces, la boca se convierte en un instrumento que puede soltar esa contaminación y puede estar, como tú nos lo describes, ¿no? Está soltando, si respiró mentira y llenó todo su cuerpo, hasta la última célula, tomó de ese, de eso contaminado que respiró, lo creyó, pues también es lo que va a empezar a conectar. Eso es lo mismo que va a empezar a llenar. Y entonces pensaba en Eva, ¿sí? Eva em, estaba en un ambiente ideal, pero empezó realmente, dice que era un alma viviente, ¿sí? No como después de Cristo, que es espíritu vivificante, sino que era un alma viviente. Su alma empezó a llenarse y respiró mentira, ¿sí? Es que me estoy tomando desde Proverbios, cuando dice respiró mentira. Eva respiró mentira, le creyó al padre de mentira, que era el que le estaba hablando. ¿Y qué ocurrió? Que lo que hizo fue hablar, exhaló, digamos que utilizó un vehículo como puede ser la boca, para soltar exhalar toda esa mentira y terminó contaminó a Adán, el ambiente se contaminó. Entonces, miren qué tremendo cuando dice, es aliento de vida. Y entonces pensaba ahora en un versículo que dice que está hablando acerca del olor de muerte. O sea, podemos contaminar y hay un olor de muerte lo que soltamos, en todo, porque es que la respiración va hasta la última célula, como hoy nos lo están explicando, llena todo, todo. Entonces, pero si estamos respirando y de nosotros lo único que es olor de muerte, pues lo que va a soltar es muerte. Palabras que no impactan, que no transforman, muerte. Y eso le pasó a Eva. Ella respiró mentira y contaminó, y Adán pues hizo lo mismo, y lo que hizo fue exhalar y llenar, creer en la mentira, y bueno, todo se afectó. Entonces es muy tremendo, pero cuando dice que hay olor de vida, que es Cristo. O sea que podemos nosotros tomar de olor de muerte o tomamos olor de vida, respiramos. Y bueno, es Cristo. Entonces me parece muy, muy tremendo que esta conexión, pero quiero que nos explique, que no quiero dejar esto como si fuera algo que yo sé, yo lo estoy compartiendo desde lo que yo observo como en las funciones del cuerpo, ¿no? La nariz conectada con la boca. En este sentido funciona, pero se da, o sea, podemos conectar, está conectada la nariz, o sea, todo el sistema respiratorio también llega un momento en que la boca interviene y aquí es donde se vuelve el contaminante que llena atmósferas con olor de muerte. O cuando, cuando inhalamos verdad, cuando la vida corre por nosotros, entonces eh, pues también vamos a exhalar vida en todos los ambientes. Sí, mientras escuchaba el Señor me recordó el pasaje que está en Efesios 2, que tiene que ver exactamente con lo que estás diciendo. En Efesios 2 dice, es- Efesios 2:2, en los que anduvisteis en otro tiempo, según la tendencia de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, dice, del del espíritu que ahora mismo está energizando a los hijos de la desobediencia,
entre los cuales también todos nosotros en ese entonces éramos conducidos por los deseos apasionados de nuestra carne, poniendo por obra las tendencias de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de la ira, y continúa ahí ese pasaje. Entonces, cuando te oía, ¿quién es el príncipe que está en el aire? El padre de mentira, no hay otro. Y cuando uno no está con el Espíritu de Dios, sino está en otras cosas, sin conocerle a Él, sin tener la vida misma que Él vino a insuflar en nuestra nariz, porque se perdió desde el mismo momento que caímos, ¿no? Por el pecado, que también sucedió de la misma manera, respiró mentira, como decías, Eva respiró mentira, y todo empezó a cambiar dentro de ellos, ¿no? Y cuando ve uno los diagramas y todo, ve uno que la parte del cuerpo que está permanentemente funcionando en nosotros, la sangre que va contaminada es una sangre que es oscura. Pero cuando ya la sangre se llena de oxígeno, es decir, recibe del aliento de vida, porque ese espíritu por lo que entra por nuestra nariz, la sangre es roja y es una sangre que está llena de vida porque tiene el oxígeno. Entonces, cuando leía este pasaje, yo decía, wow, qué tremendo, porque cuando yo no voy a un lugar donde haya oxígeno, haya vida, haya ambientes que no estén contaminados para poder respirar, pues todo mi ser se llena de ¿qué? Pues de más contaminación, más tóxicos, y voy perdiendo la vida, empiezo a entrar en un estado de muerte progresiva. Eso es lo que sucede con nosotros. Entonces, al estar en ambientes de discotecas, de bares o de otros lugares que están contaminados con muchas cosas que son las mismas acciones de las personas, cosas donde se mueve mucho la carne, todo eso es lo que uno está respirando, o una persona está respirando, entonces no hay vida, ¿hay qué? Decadencia, degeneración y muerte. Entonces, definitivamente el respirar está completamente unido a todo lo que es la vida. Uno, por el hecho sí mismo de que nosotros, si dejamos de respirar, pues nos morimos. Así como si el corazón deja de latir. Entonces, el diseño perfecto de Dios está en qué? En que Él puso un lugar en nuestro cerebro, que se llama bulbo, donde hay un sitio que se llama centro respiratorio, que está justo en el sistema nervioso central, y ahí se envían las señales para que a nosotros no se nos olvide respirar. Es una constante. Nosotros podemos no bañarnos 5 días, pero no podemos dejar de respirar más de 30 segundos de un minuto, porque nos morimos. Inmediatamente toda la muerte empieza a invadirnos. Entonces, ¿cómo veo el diseño de Dios? La función de respirar es estar permanentemente sacando la muerte de nosotros. ¿Por qué? Porque el mismo proceso de nuestra carne está produciendo desechos, como el dióxido de carbono, entre otras cosas. Y el hecho de que nosotros respiremos, el hecho de que nuestros riñones funcionen bien, que hace que nos estamos desintoxicando permanentemente, permanentemente. Y así es la vida espiritual de nosotros. Si nosotros no estamos permanentemente trabajando en nuestra vida espiritual, entrando en comunión con Dios, escuchando su palabra, yendo a buscar ser llenos del Espíritu Santo, la muerte empieza a entrar en nosotros, porque el espíritu que hay en el aire está gobernado por el príncipe de mentiras. Inmediatamente toma oportunidad, ¿y qué pasa? Empieza a apartarnos y a llenarnos de muerte. Y empezamos a dejar la vida del espíritu, que es la vida que nos vivifica. ¿Sí? Por eso la palabra en Gálatas 5 dice, ¿no? Andad en el espíritu.
Es una recomendación que nos hace muy fuerte porque el espíritu es el mismo Ruah de Dios. Si nosotros nos alejamos del Ruah, del viento, del aire, de lo que viene de parte de Dios, pues estamos respirando muerte permanentemente. Está escrito, o sea, eso no es algo que nosotras hemos descubierto, está en la palabra. Y aún está en la palabra. A mí siempre me llamaba la atención el príncipe de la potestad del aire, es el padre de mentira. Yo decía, ¿cómo al respirar? Pero nunca lo había relacionado, sino hasta ahora que estamos pidiéndole al Espíritu Santo que nos ayude a entender pues los diseños de Él. Claro, entiende uno completamente y dice, no, por eso yo no debo asistir a muchos lugares, debo evitarlos. Y cuando la gente es sacada de esos lugares, viene la vida sobre ellos y la gente se desintoxica y viene en un proceso de regeneración y de sanidad total, porque ya no respira mentira, ya no respira pecado, ya no respira, bueno, todas las cosas que sabemos que se manejan a través de la carne porque es carne o espíritu. Entonces, si respiro el aire contaminado que hay alrededor mío, pues voy a vivir en la carne. Y entro en un proceso de degeneración porque la carne es finita. Y la carne va a morir, o sea, la carne no es eterna. Ella muere y se acabó. Pero el Espíritu de Dios nos da vida. Y ese es el Espíritu que nosotros respiramos todos los días desde que nos levantamos, nos acostamos, durante la noche estamos respirando. Por eso aún tener nuestros propios hogares se oye como, no sé cómo se escuche, pero que sean ordenados, que estén limpios, que estén bien ventilados, que haya buena luz. Eso trae vida a nosotros también. Nos permite tener ideas más claras, poder pensar con claridad, tener siempre una proyección hacia adelante, saber qué puedo hacer, puedo tener, siempre lo lleva a uno y lo mueve dinámicamente en un proceso, porque eso también significa Ruah, ¿no? Es el espíritu en acción de Dios. O sea, no es algo que está quieto y estático, sino es como decía María Fernanda, el Ruah de Dios es lo que nos lleva, nos hace movernos y siempre ir a más, nunca ir a menos. No es caer, sino levantarse. Eso es lo que hace el Espíritu de Dios, ¿no? Y es muy, muy lindo porque después dice que por la gracia es que nosotros tuvimos la posibilidad de entrar y recibir ese aliento de vida nuevamente. O sea, que nuestro aire, lo que estábamos inhalando, fuera cambiado y en vez de contaminarnos más, sacar la muerte que había en nosotros. Y ahí recuerdo toda la época de la pandemia. ¿Qué aire estábamos respirando nosotros en la pandemia? ¿Qué aire respirábamos? Aún físicamente. Era un aire de muerte. ¿Por qué? Porque ¿qué sucedía con las personas que fallecían? No las enterraban. Y eso era soltado al aire y al ambiente. Entonces, ese peso de muerte sobre nosotros y esas micropartículas, además, porque no era un aire sin partículas, sino que traía la ceniza misma impregnada en lo que estábamos respirando por todas partes. ¿Qué hizo? Introducir muerte en nosotros. Por eso vino el temor, por eso vino la angustia, por eso el solo hecho de decir usted tiene tal cosa, la gente entraba en depresión y empezaba a hundirse. No era capaz de levantarse y buscar vida, sino que ya se sentía condenada y perdía toda esperanza. Y era el respirar, porque ni siquiera era el hablar, porque podía uno apagar televisor y todo lo que fuera, pero estaba respirando muerte, porque eso fue lo que se respiró
muerte, era un manto de muerte, lo que se extendió por todo el mundo. Pero gracias al Señor, gracias a Dios que todo esto fue quitado y levantado, ¿no? Nuevamente. Y el mantenernos de alguna manera activos en la vida del Espíritu, recordando su palabra, manteniendo las conexiones unos con otros, creciendo y no dejándonos impresionar por todo lo que estaba pasando, sino oyendo la voz de Dios y que su gracia nos tocara a todos, creo que fue lo que nos mantuvo llenos de vida y nos fue levantando y prevalecimos, pero porque Él estaba en nosotros. Era esa energía de la que habla Efesios 1, ¿no? Cuando está hablando de la gracia de Dios y todo lo que tiene para nosotros en Él, Él también habla de eso, ¿no? Y habla en el versículo que me pareció muy, muy lindo también, cuando habla en Efesios 1, 19 dice, y cuál la inmensurable grandeza de su poder para con nosotros los que creemos conforme a la energía de su poderosa fuerza, la cual energizó a Cristo al levantarlo de los muertos y sentarlos a su diestra en los celestiales. ¿Y ahí de quién estaba hablando? Del Espíritu Santo. Entonces, esa poderosa fuerza que lo energizó y lo levantó es también para nosotros, como lo decía María Fernanda. No podemos entonces permitir que el príncipe de la potestad del aire que está en este mundo sea el que entre en nuestras vidas a través de nuestra respiración y a través de nuestra boca. Porque cuando uno está con un proceso gripal, ¿sí? ¿Por dónde respiramos? Por la boca, porque usualmente se obstruye la nariz y también se exhala por la boca. Cuando uno hace ejercicios respiratorios, uno inhala por la nariz, pero exhala por la boca. Qué interesante. Inhalamos por la nariz, donde el aire entra purificado, tibio, humedecido para que no nos cause ningún daño. Porque la nariz está adecuada y los senos paranasales están adecuados para que eso suceda, que no, lo que entra no nos dañe. Y cuando salimos, exhalamos por la boca. Y la boca pues tiene una dimensión más grande y fuera de eso permite que todo lo que está en el pulmón también salga más rápido y pronto, ¿no? Que cuando uno está exhalando por la nariz es más difícil, digamos. Entonces ahí también se conecta, porque es que ahí la laringe y la faringe están juntitas, están una al lado de la otra. Y ahí está la epiglotis, que no la mencioné, pero es como la tapita que cuando yo como no se me vaya la comida por la tráquea, por la laringe y me atore. Es cuando nos da tos, que empezamos, cuando tomamos agua es porque se nos va una gotita de agua por la laringe, entonces están junticas. Entonces, sí hay una conexión directa entre el respirar y el hablar, porque por la misma boca uno puede respirar también, y que significa inhalar y expirar, ¿no? Y pues la palabra también sale obviamente contaminada, porque viene también con todo lo que son los deseos de la carne, pues la boca habla, murmuración, mentiras, eh, deshonra, quita la dignidad. O sea, la boca hace muchas cosas que es producto de ¿qué? De la carne. Digamos que la carne usa mucho la boca para manifestarse. Entonces, pues ya entendiendo un poco todo eso, uno dice, wow, Señor, o sea, qué tremendo es todas las conexiones que hay en nuestro organismo para eso, ¿no? Y aún los mismos pensamientos, ¿no? Porque aquí dice, en Efesios 2, cuando les leía, dice, entonces éramos conducidos por los deseos apasionados de nuestra carne, poniendo por obra las tendencias de la carne y de los pensamientos. Y éramos por naturaleza hijos de la ira,
etcétera, etcétera. Entonces ahí dice uno, wow, es impresionante cómo se conecta todo y trata de contaminarlo todo. Porque también cuando uno habla, uno también se está escuchando. Entonces, si yo hablo de amargura y no escucho otra cosa, me alimento yo a mí misma de amargura y pierdo la fe. Pero si yo hablo palabra de verdad y de vida, estoy fortaleciéndome, estoy también alimentándome, pero también de la vida, porque yo también suelto espíritu por mi boca. El diseño perfecto de Dios, ¿no? Como lo expresaba Mara Fernanda hace un rato. Algo que me parece muy tremendo de todo esto es, decíamos, yo le citaba un versículo que está en Proverbios y más adelante en Proverbios 14, perdón, 25 dice, el testigo veraz libra las almas. Entonces es muy interesante porque como que todo esto se une, ¿no? O sea, como la palabra de verdad que sale de nuestra boca es la que al final va a librar las almas y dice, pero el impostor respira mentiras. Entonces es como esa cadena, ¿no? De lo que suelto y lo que tomo de los ambientes. Y eso lo podía relacionar mucho con lo que el Padre dice, o bueno, Jesús dice en Mateo 4:4, dice, respondiendo él, dijo, no es escrito está, no solo de pan vivir el hombre, sino de toda la palabra que sale de la boca de Dios. Y es bien interesante porque de la boca de Dios salió todo lo que está creado. Es decir, el Señor dijo, sea la luz y la luz fue. Dijo, se separen las aguas y las aguas se separaron. Literalmente era saliendo su aliento de vida, era soltando su espíritu, ese poder creativo de la palabra siendo soltada sobre la creación. Y es muy tremendo porque dice que es de eso que nosotros comemos, es de eso que nosotros nos alimentamos. Y ahí me acordaba el Señor un poco de esto, pues no pretende ser una clase de química, pero no sé si se acuerdan, en el colegio muchos nos hablan del ciclo de Krebs y cómo las células obtienen energía a partir de digamos que de ese ciclo metabólico en el cual toman sustratos para sacar CO2 y bueno, tomar de la respiración celular y poder generar energía para que la célula pueda vivir. Y un poco eso es lo que está pasando. O sea, yo hago como este paralelo entre la palabra que sale vivificada de la boca de Dios, que dice que es de la cual el hombre se alimenta y que hace que el hombre pueda vivir. Dice, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. O sea, es la palabra de Dios finalmente la que hace que nosotros podamos mantenernos en pie, porque es esa respiración que nosotros tomamos que permite a nuestras células hacer este ciclo de Krebs para obtener energía y poder levantarnos. Es decir, yo puedo pasar muchos días sin comer y no voy a morir, pero yo no puedo pasar un día sin respirar, porque básicamente lo que me sostiene a mí es la respiración. De donde yo obtengo energía, en realidad, no es de lo que como. Y eso lo está diciendo la palabra, o sea, no de pan vive el hombre, vive de la palabra que sale de la boca de Dios. Y esa palabra que sale de la boca de Dios es su aliento de vida, su creación, o sea, es ese poder creativo que hay en el aliento que sale de su boca. Entonces, es muy tremendo cómo la palabra nos lleva a ver cómo todo esto, y si vemos todo esto se fundamenta en la fe. Mi mamá decía algo de lo que está en Efesios 1. Eh, y ahí dice que esa energía energiza a los que creemos en Él. O sea, esto no es una energía que simplemente funcione para la creación, sino que esto además viene a traer una vida mayor, una fuerza mayor para los que creemos en Él. ¿No? Entonces me llama mucho la atención porque dice que es esa energía la que levantó a Cristo de los muertos y lo sentó en los celestiales, y es esa misma energía que producimos nosotros cuando comemos de su palabra, es decir, cuando tomamos de ese aliento, ¿no? Entonces, como la fe que viene por el oír, o sea, digamos que yo lo que hago es escuchar la palabra, pero cuando yo
la suelto, lo que estoy haciendo es respirando esa palabra y soltando esa palabra, ahí es cuando se completa el ciclo. O sea, no se trata solo de el que oye la palabra de Dios, sino que tiene la fe suficiente para soltarla, y ahí se completa todo el ciclo y es cuando realmente podemos ser energizados. Y al final eso es lo que hace que nosotros seamos transformados. Dice que Corintios más arriba les leía, dice como perdón, les leo para no ser imprecisa. Dice, y cuando esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra escrita. Y el cumplimiento de esa palabra escrita es, tragada fue la muerte en victoria. Tragada fue la muerte en victoria. Y es tragada la muerte en victoria cuando yo realmente soy capaz de tomar esa palabra que fue escrita, no solo escucharla, sino además soltarla para completar ese ciclo en cada una de mis células. Y es lo que pasa ahí. Entonces, lo que empieza a ocurrir es que en lugar de irme oxidando e irme envejeciendo y seguir en ese, digamos que ciclo que la gente llama natural, en el cual hay envejecimiento, hay deterioro de los sistemas, hay vejez y al final muerte, lo que ocurre es que yo soy vivificado. Y si es una realidad que los que andamos con Dios realmente nos vemos vivificados aun cuando los años pasen. Veo varios, digamos, varios testimonios de personas que uno ve los videos hace muchos años y los ve ahora y uno dice, parece que esta persona no le estuviera pasando el tiempo, o sea, parece que esta persona fuera cada vez más joven. Y eso es lo que hace andar en el espíritu, o sea, eso realmente es de lo que está hablando el respirar esa palabra y completar ese ciclo, ¿no? Que realmente hace que la muerte sea tragada en victoria y o sea, todo aquello que estaba vestido de corrupción, aún nuestras células, nuestra carne, todo lo material, digamos que sí lo podemos decir, realmente pueda ir siendo vestido, o eso mortal pueda ir siendo vestido de inmortalidad. Entonces me parece muy tremendo cómo no podemos ver que realmente el sistema respiratorio va más allá de simplemente el tomar aire, digamos, almacenarlo en los pulmones y luego soltarlo, ¿sí? Esto va a que de ahí nos alimentamos, esto va a que fue la fuente primaria que nos dio vida, ni siquiera fue lo que introdujo el Señor en nuestra boca. O sea, dice que nosotros respiramos y obtuvimos vida, no que comimos y obtuvimos vida. Entonces uno dice, ay, pero el ayuno me va a matar. Y resulta que nuestra fuente de vida proviene de algo mucho más profundo, ¿no? Y es de lo que estamos tomando en nuestra respiración. Y eso tiene que ver mucho con los ambientes. O sea, sí, es muy difícil que yo pueda mantenerme en pie si estoy en un lugar donde estoy consumiendo constantemente muerte, mentira, decepción, queja, culpa. Diferente si estoy en un lugar donde el ambiente eh, en el que se suelta y verdad, abundancia, paz, ¿sí? Entonces, me parece muy, muy interesante cómo el sistema respiratorio al final termina siendo un sistema que va muy profundo a la transformación desde lo celular, o sea, que de ahí obtenemos energía, de ahí nos paramos, de ahí seguimos. eh, Está ligado a la fe, está ligado con el ser esos transformadores y poder generar libertad, ¿no? Me parece interesante que dice el testigo veraz, libra las almas. Como nosotros tenemos esa capacidad de librar las almas a nuestro alrededor con una palabra asertiva. Y la única forma de ser asertivos en nuestro hablar es estar escuchando constantemente al Padre, ¿no? Y estar tomando de ese aliento de vida que Él está soltando. Entonces, creo que esto como que hace que todo se vaya cerrando en una cosa y es que pues de su espíritu es al final de lo que nosotros tomamos energía para vivir. Al final lo que nos sostiene, ¿no? Y que fue lo mismo que sostuvo a Cristo para decidir ir a la cruz. Él creyó en la palabra del Padre, creyó hasta la muerte en lo que el Padre había prometido y había soltado. Él le creyó al Señor todo lo que salió de su boca, de principio a fin. Y eso hizo que él fuera a la cruz, entregara su vida, pero venciera a la muerte, ¿no? Ahí dice, eh, tragada fue la muerte en victoria.
dice 1 Corintios 15:54. Entonces está muy interesante todo eso, ¿no? Como el Señor desde el principio planeó todo para que el hombre pudiera, aún sin verle, sin creer en él, mantenerse y siempre poder hallar el camino para verle, ¿no? En todas las cosas que tenemos, o sea, y es bien interesante porque Job, y aquí no me extiendo más, pero Job dice que, o sea, por el soplo el Señor nos da vida, pero el soplo de Dios también en la palabra muchas veces trajo destrucción a pueblos enteros. Y dice un salmo, por ejemplo, Salmo 144 dice, el hombre es como un soplo, sus días como una sombra que pasa, o sea, eh, pero el Espíritu de Dios es tan poderoso que no solamente puede llevarnos de muerte a vida, sino que además nos capacita y nos entrega todas las cosas para que nosotros podamos llevar de muerte a vida a otros. O sea, somos literalmente replicadores de ese espíritu de vida en medio de las demás personas. Y eso me parece muy tremendo. Quería resaltar algo bueno, yo estoy aquí, no solamente he aprendido, pero sino como que son momentos en los cuales el espíritu empieza a abrir cosas muy tremendas. Y es algo que cuando dicen que están compartiéndonos que el sistema respiratorio es funciona desde el sistema autónomo. Y eso hace que nos lleva de una forma de pronto casi que no somos, tú decías, ¿no, Mafe? No somos conscientes, pero es algo que ocurre, o sea, que ninguno está consciente de respirar, pero ocurre. Sin embargo, este momento nos hace ser conscientes para decirle, Señor, gracias, vivimos porque tú no eres quien nos sostienes. No es algo que nosotros no vivimos para detallar cuántas veces respiramos, pero este es un tremendo momento para reconocer eso, ¿no? Y sobre todo y es cierto, ¿no? Piensa uno, tú dices, podemos pasar días sin comer, podemos pasar de pronto, no sabría exactamente cuánto tiempo sin líquido, ¿sí? De pronto ya no son días, pero sí podemos pasar días, pero no podemos estar sin respirar, porque eso hace que todo se pare, todo se detenga. Aún el corazón, todo el riñón, todo lo que venimos aprendiendo y viendo cómo cuidarlo, todo se detiene si se detiene el respirar, pero como es algo que prácticamente nosotros podemos parar de decidir de dejar de respirar, dejar por momentos, pero es algo que empieza el mismo cuerpo a pedirlo. Sin embargo, como no somos conscientes, podemos nosotros simplemente es algo que viene directamente de Dios, el que no es, sea una función que está constantemente dándose. Y veía un pasaje ya como tú decías, Mafe, que no queremos extendernos, sino más bien como ir cerrando, dice Job 27, versículo 3 y 4, que mientras tenga aliento, el hálito de Eloá en mis narices, mis labios no hablarán perversidades, ni mi lengua proferirá engaño. Y me parece que es algo cuando dice, mientras tenga aliento, y el hálito de Eloá, y entonces estaba mirando exactamente cuál es el significado de hálito. Y veía que más bien una cosa es cuando yo inhalo, pero el hálito es algo que entendía por lo que estaba mirando ahorita, es lo que yo exhalo, como que algo y ahí es cuando empiezo uno a entender que él insufló, o sea, él exhaló, él soltó su aliento en nosotros. Él soltó su aliento de vida y entonces por eso dice, mientras tenga el aliento, o sea, lo que él suelta, el hálito de Eloá en mis narices, mis labios no hablarán perversidades, ni mi lengua proferirá engaño. Y entonces pensaba en algo, cómo funcionan las cuerdas vocales. Estamos hablando de los ambientes.
Estamos hablando de lo contaminante, el respirar mentira, lo que yo estoy inhalando y lo que estoy, pero también lo que yo estoy exhalando. Entonces, aquí está hablando mientras la vida, mientras el aliento de vida, el aliento de Dios esté en mí, pues no puede mi boca soltar mis cuerdas vocales que se funcionan por la respiración, por el aire, la vibración que ocurre, no pueden soltar muerte, no pueden soltar perversidades, no pueden soltar engaño. No pueden, mientras esté el aliento. Y va más allá, y sí es cierto, y tienes razón, Mafe, cuando dices, va más allá de simplemente una operación casi como mecánica que se da en nuestro cuerpo, de un sistema que se mueve, respira, exhala, inhala. No, como lo aprendemos en el colegio para dar un examen, estamos viendo, creo que estamos respirando profundo, amados. Tómese el momento para respirar profundo. Porque es algo, cuando uno respira profundo, es como si todo le estuviera llegando unas verdades tan tremendas, tan a la profundidad. Y si está el aliento en la vida de Dios en mí, no pueden hablemos ya de la parte física, mis cuerdas vocales no pueden estar conectadas con muerte. No pueden soltar perversidades, no pueden hablar engaño, no pueden hablar mentira, no pueden hablar desde la injusticia, desde el juicio, desde la condena, desde la crítica, desde la murmuración, desde la amargura. No pueden, porque dice, mientras esté el aliento, o sea, la vida misma. No puede mi boca conectarse con la muerte, no puede exhalar muerte. Al contrario, creo que es una palabra muy tremenda y es ser transformadores. Lo que yo hablo, porque estoy comiendo, está ese aliento en mí, está soltando vida y está soltando olor de vida, que es Cristo mismo. Entonces, aquí es donde empieza uno a entender que ese aliento fue el que nos ha hecho espíritu vivificante, ya no el alma, porque el alma fue por donde Eva habló, alma viviente, que simplemente respiró mentira y su alma se contaminó y entonces ya vino todo lo que ya sabemos. En Cristo es que nosotros somos espíritu vivificante y tenemos ese aliento. Y dice, mientras tenga aliento, el hálito de Eloá en mis narices. Así que respire y sepa que está el aliento, no es algo consciente de lo cual uno solamente es un ejercicio eh, físico, sino que es algo que es el aliento de él, es el ruaj, como dice Juanita, es el nefesh, es ese aliento, ¿sí? Es ese, toda esa vida del espíritu. Mis palabras tienen que estar conectadas con ese aliento de vida. Y entonces veía yo una palabra que está en Ezequiel 37:9. Dice, y es el valle de los huesos secos. Entonces él me dijo, Ezequiel 37:9 dice, entonces él me dijo, profetiza al espíritu, profetiza, hijo de hombre, y di al espíritu. Así dice el Señor Dios, ven de los cuatro vientos, oh espíritu, y sopla sobre estos muertos y vivirán. Entonces, esto es algo que Dios le está diciendo, en este caso a Ezequiel, a alguien que está lleno de vida. Quiere decir que cuando yo respiro y cuando sé que tengo el aliento de vida, de Dios, del aliento, el hálito de Dios, de Eloá, como dice el Job, en mis narices, o sea, mis narices es porque todavía estoy respirando, todavía estamos acá. Yo tengo vida, soy espíritu, el espíritu vivificante. Cristo me ha dado vida y puedo hablar vida. Y por eso le dice Dios a Ezequiel, habla vida a aquello que está muerto, habla vida a aquellos que se contaminaron, habla vida, que sople. Dice, dice, ven de los cuatro vientos, oh espíritu. O sea, ven y sopla sobre estos muertos y vivirán. Y creo que es tremendo para poder decir qué es lo que estás, mientras esté el aliento de Dios en mí, no solo respiro,
de una forma autónoma, ya como que no soy consciente, pero hoy estamos siendo conscientes que hay vida en nosotros. Y si yo tengo vida en todo mi hablar, mis cuerdas vocales que funcionan por el aire y por la respiración, pues tienen que soltar vida. Qué tremendo momento para poder soltar vida, porque hay espíritu vivificante en nosotros, amados, y cada uno en su casa, en sus familias, soplen vida, hablen vida, porque hay espíritu vivificante en nosotros mientras está el aliento de Dios, de Dios en nosotros, en nuestras narices, soltemos vida. No hablemos perversidades, no hablemos engaños, no hablemos muerte, soplemos vida. El espíritu que profetice, profetice vida. Así que, amados, es un tiempo que este sistema respiratorio es mucho más que pulmones, es vida, es vida. Así que les dejo la palabra para que podamos ir cerrando este tiempo en lo que quieran y profeticen vida. Algo que yo quería agregar era, es muy interesante porque este es un diseño que las tinieblas conocen y conocen muy bien. O sea, esto ha sido usado por la nueva era por mucho tiempo. Todo el tema de la meditación se fundamenta mucho en la respiración. Y es bien interesante porque mucha gente dice, yo no creo en Dios, pero realmente es Dios los que los mantiene vivos y de pie. Entonces, qué condición más triste el saber que no eres capaz de, o sea, el no poder ver. Y nosotros tenemos un privilegio hoy y es que podemos ver quién es aquel que respira o que respiró una vez o nos dio su hálito de vida y nos mantiene, ¿no? Y tener la capacidad de reconocer y decir, Señor, yo conscientemente hoy voy a, voy a inspirar y voy a tomar de ti reconociendo quién fue el que sopló una vez, quién fue el que hizo que toda esta rueda empezara a andar y puedo reconocerte a ti. Y hoy vengo a tomar de esa palabra creativa que tú soltaste, que me dio vida en el principio. Entonces, qué tremendo que hoy nosotros podamos ser conscientes, ¿no? Y cuando dice, digamos que la nueva era y bueno, todo esto usa mucho mantras o palabras cortas durante sus ejercicios de meditación y demás con la respiración, pero cuánta vida podemos soltar nosotros siendo conscientes de lo que está ocurriendo en nuestro interior, o sea, cómo cada una de nuestras células es vivificada por el espíritu que da vida a todas las cosas, o sea, qué tremendo es que nosotros podamos ser conscientes y aún poder repetir esas promesas, esas palabras que el Señor nos ha dado, porque al final eso es lo que va llevándonos de fe en fe, ¿no? O sea, todos los días ir diciendo, sí, tú hablaste esa palabra y yo la creo y oro y tomo esa palabra y respiro profundo y digo, sí. Cuando respiramos es bien interesante porque eh, el insuflar nuestros pulmones hace que llegue más oxígeno a nuestro cerebro, que llegue más oxígeno a nuestros tejidos, que tomemos mejores decisiones. Y creo que esto va para otro momento, pero el respirar profundo sí hace que nosotros sentemos mucho la cabeza. O sea, este ejercicio de estoy entrando en ira, ¿qué hago? Respira. No es simplemente algo como un método, sino que esto sí tiene bases fisiológicas que producen cambios en nuestras neuronas, hacen digamos, que los pensamientos se asienten, que yo pueda dejar de pensar, digamos que con la carne, con ese cerebro bruto de defensa, si puedo decirlo así, sino que realmente pueda tomar conciencia de lo que está pasando y recordar las palabras que he oído y recordar las palabras en fe. Entonces, creo que este es un buen tiempo para que nosotros hagamos consciente la importancia que nos tomemos esos tiempos para respirar, para conscientemente decir, Señor, introduzco tu aliento de vida en mi ser. Me duele mucho alguna parte de mi cuerpo. Señor, ¿sabes qué? Hoy, en esta hora, yo decido respirar y tomar de la vida creativa tuya y que esa vida recorra todo mi ser y llegue a las células que están afectadas, llegue al lugar en el que tengo dolencias, tengo aflicción y pueda esa vida creativa, pueda ese aliento
de paz, aparte que no es un aliento tempestuoso que llegue y arrase, sino es ese aliento que reposaba, de hecho, lo menciona la palabra, ese aliento o ese espíritu que se posa sobre las aguas, ese espíritu que está ahí, ¿no? Que es templado, es una calma, es apacible, que produce libertad, paz, y eso es lo que al final nosotros tomamos. Entonces, creo que hacer este ejercicio consciente va a producir mucha vida y mucha restauración en todas las partes de nuestro cuerpo. Creo que queda para ahondar muchísimas cosas más, pero creo que yo cerraría con eso. Me parece muy tremendo poder darle gracias a Dios por poder ser conscientes de su vida, ¿no? De esa palabra de vida que es de la que al final nuestro cuerpo se alimenta. Bueno, hay un versículo que está en Romanos 8:11 y dice, y si el Espíritu del que levantó de los muertos a Jesús vive en nosotros, el que levantó a Cristo de los muertos vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que vive en vosotros. Y me quedo con esa afirmación porque hay muchas cosas que han sido puestas sobre nosotros, pero definitivamente el Espíritu Santo es el que nos ha traído la vida a través de el aliento de vida del Padre. Y ese fue el que fue insuflado en nuestra nariz desde el primer día que le dio vida al hombre. Y es el que al final, a través del sacrificio de Cristo y de su vida previa, antes de haberse entregado en la cruz, nos dio y nos dejó como herencia el Espíritu de Dios para que en Él fuéramos todos vivificados y pudiéramos empezar a experimentar todo lo que Él también experimentó cuando estuvo caminando en medio de los hombres. Entonces, creo que no nos queda más que decir que cuando nosotros respiramos, eh, estamos respirando a Cristo también. Cuando respiramos, respiramos a Cristo porque Cristo es el Espíritu Santo, en la forma de manifestación hacia nosotros. Es parte del Padre como parte del Hijo y es el que puede moverse en medio de nosotros y sobre todas las cosas. Como dice la palabra que está, que expresaba Pablo cuando estaba en el Areópago. Cuando estuvo ahí y encontró el lugar donde está, el lugar que estaba desocupado, decía un Dios desconocido. Y él ahí en su pelea y en su batalla, él decía, ¿no? Dice, ni es servido por manos humanas, ni tiene necesidades de cosa alguna, pues él da a todos vida y aliento y todas las cosas. Entonces, pues gracias al Señor, al Padre, porque nos ha dejado su Espíritu Santo en medio de nosotros, que es el que nos energiza para seguir hacia adelante. Y como dice la palabra en Romanos 8:11, y lo manifestábamos todos, todas, Él es el que saca la muerte que hay en nosotros y deja su vida, la vida de Dios dentro de nosotros. Inhalamos al Espíritu Santo que nos trae energía, nos empodera, nos vivifica, nos fortalece y sale toda muerte y toda oscuridad que hay en nosotros. Entonces, pues, amados, los invitamos en este momento, pues, a orar y a darle gracias al Señor también por este tremendo diseño que puso en nosotros para que a través de su Santo Espíritu realmente cada día, cada hora, cada minuto, cada segundo, estemos recordando que Él es el que habita en nosotros, no hay otro. No hay absolutamente nada más. Y solamente el día que Él diga, vienes a vivir conmigo, vienes a habitar en este lugar, en las moradas que tengo preparadas para ti, pues ese día
tomará del espíritu de vida que nos ha dado y estaremos con Él. Eso definitivamente es así. Por eso nosotros no podemos tomar voluntariamente decisiones. Tienen que ser otros que hagan cosas para ir en contra de nuestro diseño. Porque le pertenecemos de todo a todo al Señor. Y como decía Job, ¿no? Él decía, el Espíritu de Dios me hizo y el soplo de Shaddai me dio vida. Y nosotros decimos lo mismo. El Espíritu de Dios nos ha hecho y el soplo del Shaddai es el que nos ha dado vida. Y no cualquier vida, sino una vida abundante. Porque lo que sopló dentro de nosotros fue la plenitud misma de Él. No fue nada menor, sino fue su plenitud. Toda la plenitud de Dios fue depositada en cada uno de nosotros. Entonces, que eso quede para que reflexionemos, meditemos y, bueno, pidamos de Él que podamos descubrir qué cosas ha puesto dentro de nosotros que aún no conocemos, sino que le busquemos más cada día, ¿no? Para que podamos disfrutar de esta plenitud que Él ha depositado en nosotros. Y sigue depositando todos los días, porque deja una cosa y al otro día ya tenemos más y más y más y más y más. Solo que nosotros pues no las sabemos vivir y no tomamos para que Él siga llenando. Debemos tomar, dar a otros para que nos siga dando más vida y más vida y más vida. Amén. Bueno, entonces, Padre, te damos muchas gracias, Señor, por este tiempo que nos has permitido compartir con todos nuestros hermanos en la fe, Señor. Gracias por el hermoso diseño que has puesto en nuestro cuerpo también a través de la respiración, Señor. Cuán insondables son todas las cosas, Señor, y cuán preciosos todos los misterios que tú guardas aún de tus diseños en nuestro cuerpo, Señor. Cómo no podemos entender nada de toda la inmensidad que tú has puesto en un cuerpo tan pequeño y tan frágil, Señor, que solamente puede ser fortalecido y alcanzar las dimensiones que tú quieres cuando tu Santo Espíritu es el que está habitando en nosotros. Y ahora creo que alcanzo a comprender poco, Señor, cuando tú dices que nosotros, solamente nosotros podemos contenerte a ti, porque no hay nada más en la naturaleza que te pueda contener. Nada de lo creado te puede contener, solamente el hombre que tú hiciste perfecto. Y Padre, en esta hora te pedimos perdón por contaminarnos con todo aquello, Señor, que el príncipe del aire ha derramado y ha puesto alrededor de nosotros, Señor. Y que nosotros sin entendimiento por mucho tiempo estuvimos andando en oscuridad, Señor. Y aún, Señor, perdónanos porque aún conociéndote en ignorancia, Señor, volvemos y caemos, Señor. Y no nos damos cuenta que la vida que tú tienes para nosotros es una vida eterna, una vida llena de tu plenitud. Y la cambiamos por nada, Señor. Perdónanos en esta hora, Señor, y que por tu misericordia y tu gracia, Señor, todo aquello que entró a través de nuestro sistema respiratorio y contaminó todo nuestro ser, Señor, trayendo de esas tinieblas a nuestro cuerpo, Señor, ahora sean quitadas. Esas sombras de muerte que quedaron arraigadas aún en los mismos pulmones, Señor, por tu misericordia sean desarraigadas de nuestros pulmones, Señor. Que todo lo que se dañó, Señor, sea restaurado. Aún, Señor, todo lo que se perdió,
teniendo en cuenta la revelación que dice de la creatividad, de todo lo que tú haces a través de todo nuestro respirar, Señor, sea nuevamente restaurado o cambiado, Señor, que los alvéolos que ya no están vuelvan. Decimos amén a esta palabra que está soltando Juanita. Parece que se cayó la señal de ella. Bueno, amados, qué tremendo, qué especial tiempo que el Señor nos ha regalado para conocer esos diseños perfectos y maravillosos de cómo hemos sido creados. Y bueno, yo solo tengo que decir nuevamente el Salmo 156. Todo lo que respira, alabe al Señor. Así que, amados, damos gracias por este tiempo y nos despedimos. Parece que Juanita se le cayó la señal, entonces nos despedimos con Mafe, dando gracias al Padre por esta noche. Así es, damos gracias al Señor por permitirnos explorar e ir a mayores profundidades de Él, ¿no? Le bendecimos y gracias a todos por este tiempo, porque sabemos que está siendo de mucho crecimiento para todos nosotros. Así que muchas bendiciones. Amén, amén. Bendiciones para todos. Shalom, shalom.